El síndrome de Fregoli o personas disfrazadas. Uno de los síndromes de falsa identificación delirante es el síndrome de Fregoli. Es importante hablar primero del síndrome de falsa identificación delirante. Este consiste en la convicción de que las personas o lugares son sustituidos o duplicados. Se han identificado 4 síndromes de falsa identificación delirante, que son el síndrome de Capgras, el síndrome de Fregoli, el síndrome de entemorfosis y el de dobles subjetivos. Más adelante se clasificaron como delirios de falsa identificación y se dividen en 2, el de falso reconocimiento delirante positivo y el de falso reconocimiento delirante negativo. ¿Qué es el síndrome de Fregoli? Fue descrito en 1927 por Paul Corbon y Gabriel File. Este síndrome consiste en la convicción del sujeto de carácter delirante de que un individuo que concibe como un perseguidor que quiere dañarle, aunque esto no es así en algunas ocasiones, toma la apariencia de personas que éste conoce o le son familiares, es decir, el proceso de identificación queda colapsado de modo que el sujeto es incapaz de atribuir unicidad a una sola persona. Por lo tanto, el objeto no está mal identificado, pero sí lo está el reconocimiento de la imagen. La aparición de esta afección se ha asociado a una lesión o disfunción cerebral focal o generalizada, habiendo cierto consenso en la presencia de deterioro del hemisferio derecho y encontrándose la mayoría de casos asociados a pacientes con esquizofrenia. Esta del tipo paranoide. Así pues, concretando un poco más, esta afección puede ocurrir en personas que presenten un trastorno afectivo, un trastorno esquizoafectivo, demencia, infarto cerebral, epilepsia, tumores, sida, diabetes y erotomanía. ¿Quién fue Leopoldo Fregoli? Bueno, Leopoldo Fregoli fue un actor y transformista italiano. Este afamado artista era reconocido por la gran habilidad de imitación y cambio de papeles en diversos personajes. De este modo, sus actuaciones se caracterizaban por rápidos cambios de un papel a otro, incluyendo vestuarios, maquillaje y caracterización. Sus obras contaban con un número infinito de personajes que iba presentando. Entre algunas de las hipótesis encontramos la propuesta de Andy Ellis, que, utilizando el modelo cognitivo de Bruce Young, trataron de desentrañar la incógnita del síndrome de Fregoli y el delirio de Capgras. Según ambos autores, el contenido delirante del presente síndrome se asocia a un problema en los nodos de identidad de la persona y el sistema cognitivo relacionado. De este modo, el sistema cognitivo sobreexcitaría algunos nodos de identidad, dando lugar a que un nodo particular se active de tal manera que se identifique a una persona familiar como si estuviera presente, incluso cuando no lo esté. Por otro lado, Sandra Blakes propone que produce una interrupción en el proceso facial. De este modo, las conexiones hiperactivas y estructuras temporolímbicas darían lugar a una alteración en el sistema de reconocimiento facial y el complejo amigdaliano. Esto conlleva una sobreexcitación inadecuada para ver caras desconocidas, derivando en la convicción de que las personas que rodean a un sujeto con el síndrome de Fregoli parecieran personas disfrazadas. Veamos algunos casos. El paciente X acude al servicio de psiquiatría con un cuadro de esquizofrenia. Asegura que la crema facial que utilizaba diariamente era de gran atracción para las estudiantes. Además, estaba convencido que dicha crema mejoraba su aspecto facial. No con esto conoció a una chica en las redes sociales, pero los intereses no eran los mismos y la chica terminó por retirarse. El paciente X empezó a pensar que cada vez que una chica contactaba con él, en realidad era la anterior, disfrazándose de otras mujeres. De hecho, afirmó que esto era debido a que utilizaba dicha crema facial que hacía que su rostro adquiriera otras apariencias. En un siguiente caso, es una paciente, mujer, con esquizofrenia, llamémosla Andy, que desarrolló el síndrome de Fregoli. Durante varios años, Andy era una maestra de escuela que empezó a tener convicción de que uno de sus compañeros, el señor Andrés, tenía un efecto especial hacia ella. Comenzó a especular sobre la situación familiar y el señor Andrés a sumergirse en el pensamiento cada vez más inverosímiles. Andy se trasladó a otra escuela, pero no terminó ahí. Empezó a pensar que su nuevo compañero, el señor Pablo, en realidad era Andrés disfrazado. También creía que el señor Andrés era capaz de tomar la apariencia de quien quisiera, disfrazándose incluso de mujeres. El delirio llegó a tal punto que la paciente Andy veía al señor Andrés en todas partes, incluso en los padres de sus estudiantes, en el sacerdote de la iglesia. ¿Cuál es el tratamiento? A pesar de que hay